Que existen los vecinos del lugar. Osman Morote era el segundo de la organización terrorista Sendero Luminoso y que ahora está con arresto domiciliario en una vivienda, en la vivienda de su madre en esta zona. Hemos visto en imágenes que hay medidas de seguridad efectivamente alrededor. Sin embargo, ¿serán estas las medidas de seguridad suficientes? Bueno, es parte de las preguntas que le vamos a hacer a José Luis Gil Becerra. Él está aquí con nosotros en TV Perú. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que preocupa en realidad, ¿no? La liberación de Osman Morote no nos gusta absolutamente a nadie. Sin embargo, el sistema de justicia y el tiempo transcurrido tras las rejas con una condena de 25 años se venció hace rato, y el proceso que se le sigue, tanto por el caso Tarata y los otros dos que también involucran una serie de matanzas, no han tenido, digamos, la velocidad, por no decir otra cosa, suficiente para mantenerlo tras las rejas. Gracias. Permíteme, primero, antes de comenzar, enviar un saludo a los comandos Chavín de Huántar, porque hoy es el aniversario de la exitosa operación de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas. Respecto a tu pregunta, la liberación de Morote refleja una serie de problemas, una serie de aristas desde el tema judicial hasta el tema policial. Pero además refleja también un problema de estudio del fenómeno en sí, porque lo que sabemos, por ejemplo, hasta ahora, es que Sendero Luminoso había formulado un plan secreto hasta el año 2000, desde el 2004 hasta el 2012, que se llama Plan de Construcción, donde todas estas cosas que están pasando tienen una disposición de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, ellos ya habían hecho el análisis de esta situación y veían que esto, de todas maneras, en algún momento se tenía que dar. Te voy a leer un pequeño fragmento de lo que dice, por ejemplo, este documento secreto de Sendero Luminoso, que, dicho sea de paso, está judicializado. O sea, obra en manos de la Fiscalía. Del juez, del tribunal que hasta ahora no decide el tema de la operación Perseo, donde está el Movadef. Este documento está dentro. ¿Qué dice? ¿Cuál debe ser el papel de los dirigentes antiguos? Dice Sendero Luminoso. Forjar nuevos cuadros, forjar a los continuadores. Está dispuesto. Esto está ordenado. Quiere decir que en el estricto sentido de Sendero Luminoso, ellos han dispuesto una serie de actividades. Dicen que están saliendo del repliegue, le han dado la disposición a estos dirigentes para que continúen la lucha, ¿no es cierto? Están dándoles disposiciones para que capten más masa, para que sigan haciendo el trabajo como Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso. O sea, la organización continúa. Ellos han estado estudiando durante 25 años en cárcel cómo salir de esto que ellos llaman ahora el repliegue. Miren lo que dice acá. En una parte del documento dice, sobre el frente, dice: ahora que estamos saliendo del repliegue. ¿Tú recuerdas cuando Abimael Guzmán cayó? Dijo, hemos entrado, este es un recodo en el camino, dijo, ¿no? Hay que hacer un repliegue estratégico. Ya, hoy ellos dicen, estamos saliendo del repliegue. ¿Este documento qué fecha tiene? Este documento es del año 2012. ¿Verdad? Bueno, entonces, no es tan antiguo, es un documento reciente. Es un documento actual. Hasta ahora la gente de Sendero Luminoso no se quiere pronunciar sobre este documento secreto, en la que da una serie de disposiciones, entre ellas el formar un ejército guerrillero. De acuerdo. Este es un primer aspecto. Podríamos decir que es una mirada hacia lo que está sucediendo dentro de Sendero Luminoso y lo que tienen en mente desarrollar en adelante. Pero no quisiera alejarme un rato del caso de Osman Morote, porque sí me interesa mucho tu opinión. Tú eres experto, ex-GEIN además, experto en temas de terrorismo, respecto de la situación que en este momento tiene Osman Morote. Es decir, la Fiscalía ya ha pedido 25 años por el caso Tarata, 35 años también por la masacre que hubo de una comunidad de campesinos, 35 años. Es decir, eso existió, se realizó y es probable que termine condenado. ¿Las medidas de seguridad que tiene Osman Morote puedan garantizarnos que efectivamente sea nuevamente capturado y encarcelado? ¿Qué opinas al respecto? A ver, primero que, volviendo al documento, en el documento que te estoy mencionando, también dice que la estrategia legal tiene que aplicarse. Y este es el resultado de la estrategia legal de Sendero Luminoso. Lograr que salgan en libertad, hacernos juicio del extranjero, ganar los procesos judiciales en el extranjero, cobrar indemnizaciones en el extranjero. Entonces, esta salida de él hacia un inmueble después de esta desastrosa resolución judicial es un triunfo estratégico. Primero, es el triunfo estratégico de Sendero Luminoso en que su estrategia legal se está cumpliendo, ¿verdad? Ahora,
¿Qué significa que él esté en arresto domiciliario? Es la incompetencia del Poder Judicial de no haberlo sentenciado en los últimos 4 años y el último recurso que le queda para todavía seguirlo sosteniendo en las manos del Poder Judicial es el arresto domiciliario. Más o menos 20 efectivos diarios para cada uno, porque son en 3 turnos o en 4 turnos. Y si hay que ponerles más, hay que ponerles más. Seguramente, es lo que el Estado va a gastar, ¿no es cierto? Una cantidad de policías solamente para resguardar a estas personas que nos hicieron tanto daño en el Perú. ¿Peligro de fuga? Sí, señor, porque si estos señores se enfrentan a una nueva condena de otros 20, 25 años, estos no van a querer estar 20, 25 años fuera. Pero además un detalle, para ellos no sería ningún problema escaparse y entrar a la clandestinidad. ¿Por qué? Porque han sido formados en la clandestinidad. Saben desenvolverse en la clandestinidad. Ese es el mayor riesgo. Ese es el mayor riesgo. O sea, este aspecto que ignora el Poder Judicial sobre qué cosa es la clandestinidad para los terroristas, es lo que han debido tomar en cuenta antes de tomar una decisión. Ahora, pero el Poder Judicial de alguna forma está tratando de hacer que se cumplan las normas, es decir, la condena por 25 años ya se venció hace rato. Entonces, le han dado prisión preventiva, le ampliaron la prisión preventiva, se vencieron dichos plazos. Pero debieron sentenciar. ¿Pero eso es responsabilidad del Poder Judicial o es responsabilidad de la Fiscalía, que es el que tiene que buscar esta acusación y los medios suficientes para sacar una condena rápida? Claro, hagamos un pequeño ejercicio, a ver. ¿Cuántos han participado en esta investigación? ¿Cuántos policías durante cuántos años han juntado evidencia, prueba? ¿Cuántos miembros del Ministerio Público han hecho el análisis jurídico de estos delitos? Y 3 personas absolutamente ignorantes de lo que significa Sendero Luminoso, que no conocen, puede ser másters en Derecho, doctores en Derecho Internacional, seguramente, pero no son expertos en terrorismo, que es un problema social para el Perú. Cualquier magistrado que vea terrorismo debe ser experto en terrorismo, no solamente en leyes, y saber que ponerlos casi al borde de la clandestinidad en un arresto domiciliario, ¿no es cierto?, es hacerles el favor. Pero en el sistema de justicia, para que un juez tome una determinación, no necesita los elementos de prueba que lo conduzcan a decidir en el sentido que tú dices, por ejemplo. ¿No será que allí está el problema? Bueno, existe una serie de problemas, pero el juez debe saber, debe entender, debe tener la teoría de la organización. Y mira la arrogancia de este tribunal, porque uno de los testigos expertos convocados por el Ministerio Público fui yo, o otros 8 o 10 testigos expertos más. El tribunal nos rechazó y dijo que no, con 2 era suficiente. Pero ¿cómo es posible que ellos pierdan la oportunidad de tener a todos los expertos posibles para poder entender el problema y para poder resolver en justicia? A eso cambia el sentido entonces de las cosas, por lo que me indicas. ¿Y por qué no se te permitió participar, por ejemplo, tú y otros expertos? Porque dijeron que era suficiente 2 y presentaron solamente a 2. No es posible. Yo he sido testigo experto en el caso, en el megajuicio de Abimael Guzmán. La Fiscalía me convocó, fui y di mi testimonio. Por este testimonio y otros más, además de las pruebas, Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua. ¿Y entonces qué está sucediendo con este proceso? ¿Existe algún tipo de entrampamiento? ¿Dónde existe esta dilatación que terminó dando la libertad por exceso de prisión? La ignorancia de los miembros del tribunal. Este mismo tribunal, hace pocos meses atrás, absuelve a Artemio de algunos crímenes en el Guayaga. Lo absuelve, o sea, el mismo tribunal lo absuelve. Quiere decir de que no toman en cuenta que el único jefe de senderista en el Guayaga durante más de 25 años, que disponía todas las muertes en el Guayaga, era Artemio. Y eso no tomaron en consideración. ¿Existían los elementos de prueba suficientes que lo demostraban? Todos los elementos de prueba, pero por algún tecnicismo dicen, no lo vamos a contar, es más, lo absolvemos. Absuelven. Algunos dicen, bueno, ya tiene cadena perpetua. No importa, hay que ponerle 10 cadenas perpetuas. Pero es un acto de justicia. La sentencia es un acto de justicia. Y así tiene que ser, ¿no? Así es, y esto no está sucediendo. Entonces, lo que tiene que hacerse es que los tribunales, los fiscales, tienen que ser entrenados. Y un aspecto adicional es la titularidad de la investigación, ¿no? Hoy el Ministerio Público es el titular de la investigación, contrariamente a lo que la Constitución Política del Perú dice, que la Policía Nacional son los titulares de la investigación policial. Entonces, cuando ya hoy los policías no están haciendo la investigación
con el acompañamiento del Ministerio Público para ver la parte jurídica, se pierden pruebas, se pierde tiempo. Es que el problema está allí, o sea, no es el modelo, a mi entender, sino el problema es que la policía no está lo suficientemente capacitada para dotar de elementos probatorios suficientes para condenar a alguien, y probablemente la Fiscalía no tiene la capacidad ni técnica y de repente hasta profesional para poder conducir con éxito una investigación. Yo creo que ambos elementos, más una ley, unas normas que terminan siendo una serie de parches, de modificaciones tras modificaciones en un código, no facilitan alcanzar justicia realmente en nuestro país. Yo te garantizo que la policía especializada, las que investigan terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, son policías absolutamente preparados, totalmente preparados, sin ninguna duda, que hacen mejor trabajo que Entonces que les falta el acompañamiento de fiscales preparados y jueces preparados para tomar decisiones correctas, digamos. Así es, porque Ese es tu punto tengo la seguridad que, por ejemplo, solamente en terrorismo, les tomaríamos un examen a los jueces y a los fiscales sobre qué cosa es Sendero Luminoso, seguramente no la pasan. Claro, ahora, aquí hay otro tema que lo has mencionado desde un principio, y estos documentos que has dado cuenta generan sin lugar a dudas preocupación. Si están haciendo un trabajo de captación, si están haciendo algún trabajo de reestructuración de sus fuerzas senderistas, significa que el Estado también tiene que tomar acciones para evitar que más jóvenes o más personas terminen creyendo en estas ideas trasnochadas y haciéndose de partícipe de los planes que ellos tengan. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? ¿Cuál crees tú que es la solución que deberíamos de una vez por todas enfrentar desde el Estado para evitar que más jóvenes terminen involucrados con el senderismo? Fíjate, el documento fue incautado en el 2012 de las manos de Artemio y de otros dirigentes del Movadef, que se llama Plan de Construcción. Es el diseño estratégico de lo que Sendero va a hacer en los próximos años. Se le ha comunicado a los niveles de gobierno de estos 2 o 3 gobiernos que han pasado. Se les ha dicho, pero la ausencia de una política de Estado de lucha contra el terrorismo, que fue el principal problema para el país, es lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque somos triunfalistas. Pero la lucha contra el terrorismo, ¿en qué escenario? ¿A qué te refieres? ¿En la interdicción, en la captura, en una severa sanción? En el tema de la educación, en el tema de la interdicción, en el tema de los procesos judiciales, en todos los aspectos, incluso debemos involucrarnos todos, las empresas privadas. Fíjate, este grupo, Sendero Luminoso, va a las puertas de las fábricas, de las grandes empresas, a convencer a los trabajadores para unirse a su programa. El Movadef hace ese tipo de trabajo. Los organismos generados de Sendero hacen ese tipo de trabajo. ¿Cómo combates eso? ¿Cómo actúas para evitar que eso siga pasando? Docencia contraterrorista. Debemos saber, los jóvenes tienen que saber lo que ha pasado. Y no son ellos culpables de no saberlos, somos nosotros, esta generación, nuestra generación, la que no les enseñó. ¿Ha llegado el momento de hacerlo? Sí. Por eso hay que hacer docencia contraterrorista. Y ahí el Ministerio de Educación tiene que cumplir un rol estratégico muy, muy importante. Hay muy buenos profesionales en terrorismo que seguramente estarían gustosos de enseñar a los alumnos de 4º, 5º año de media cuál es la verdadera situación de esta organización terrorista. Y hacia dónde nos condujo, lamentablemente, tantas muertes en nuestro país. José Luis, te agradezco mucho por esta conversación. Muchas gracias, Julio. José Luis Gil Becerra ha estado conversando con nosotros, dándonos sus puntos de vista respecto de lo que sucede en el Perú, los problemas que tenemos en el sistema de justicia respecto de la penalidad o la búsqueda de justicia enfrentando a terroristas como los que acaban de ser liberados de la cárcel con arresto domiciliario.